Dios los bendiga en esta mañana. A todos los amigos del grupo de evangelismo La Comisión Esperanza, les deseamos una bendición del Dios del cielo, de parte de Dios. Que pueda usted estar o complacerse con la bendición que Dios tiene para nuestras vidas en este inicio de semana. Como ya es habitual en el grupo de evangelismo, hemos tenido bastante trabajo, por eso tratamos de transmitir el día lunes sin falta, a partir de las 7 de la mañana, entre el transcurso de las 7 y las 10, estamos llevando a cabo nuestro programa de predicación del grupo de evangelismo de enseñanza. A todos aquellos que quieren aprender, que quieren recibir la palabra del Señor, nosotros como grupo de evangelismo, nuestra labor especial que Dios ha encomendado para nosotros es el llevar el evangelio, hacer la obra de evangelista. Hemos visto milagros, hemos visto que Dios ha sido especial para con nosotros, hemos visto que Dios nos ha respaldado de una manera asombrosa, de una manera realmente especial. Nos sentimos agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que llevamos el trabajo de evangelista. También sin la necesidad de molestar a nadie, predicamos la palabra del Señor como está escrita, hablamos del mensaje de la salvación, hablamos para las almas, también manejamos temas doctrinales, temas que están enmarcados dentro de la sana doctrina, dentro de la palabra de Dios. Todos nuestros temas son bibliocéntricos y cristocéntricos, añadiendo a esto que no le añadimos a la escritura ni le quitamos, sino hablamos de su palabra como debemos de hablar, sin quitarle. También manejamos temas allí en la iglesia del Manantial, iglesia que saludamos en esta mañana de parte de nuestro pastor Alberto Morales y nuestra pastora Noel Bainao, a quienes les amamos mucho, y cuando tenemos la oportunidad y que ellos a bien tienen participar y estar allí, estamos frente a lo que ellos para nosotros tengan. Esta semana tuvimos una semana de victoria, estuvimos predicando la palabra, estuvimos allí al frente de la iglesia, nuestros pastores habían salido y agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho para con nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de los que formamos parte del grupo de evangelismo, mis hermanos, mis hijos y mi esposa, a quienes saludo en esta mañana. Saludamos también a mi amado pastor, a la iglesia a la cual pertenezco, la iglesia de Bosa, Carlos Albán, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia de Bosa, sede Carlos Albán en Bogotá, donde nuestro pastor, el hermano y pastor reverendo Gildardo Gómez Gaitán y su esposa Mary, a quien saludamos, a todos sus hijos, a su amada esposa, a toda la iglesia y la congregación allí en Bosa, les saludamos en el nombre de nuestro Señor. A aquellos líderes que marcan la diferencia, también les saludamos, damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido y por lo que nos permite cada día al llevar el mensaje del evangelio. Saludamos todo este liderazgo. Sabemos que a final de semana estará dando inicio la Convención Nacional de Caballeros, donde hay invitados especiales y esperamos una asistencia, esperamos poder hospedar, esperamos poder servir a todos aquellos que lo necesitan. Saludamos también a todos nuestros amigos, compañeros, pastores, maestros, evangelistas que nos están observando y que de una u otra manera comparten el mensaje, son afines al mensaje. Hay cierta afinidad que nos une y es la
de predicar a Jesucristo de Nazaret. Hoy, hermano, quiero hablar de un tema que he querido estudiar para darlo a todos ustedes, y este tema va relacionado con la apostasía que estamos viviendo en los últimos tiempos. Tenemos que predicar lo que necesita la iglesia, lo que necesita el pueblo, lo que necesitan las personas que han de ser salvas. Y quiero titular el tema "Ay de ellos", con símbolo de exclamación o admiración. Ay de ellos. Esto lo ubicamos allí en la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Si usted puede ir allí, Judas Apóstol, Epístola Universal, y encontramos allí, y vamos a leer para la gloria y honra del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre, de esta hermosa Trinidad que nos ha dado la oportunidad y que ha tenido a bien que prediquemos su santa y hermosa palabra. Muchas gracias. Dice su palabra allí en el verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando hablamos ay de ellos, o cuando hablamos de ay de ellos, encontramos una severa advertencia. Encontramos un pronunciamiento de juicio. Pero antes de ello, quiero que examinemos un poco, hagamos una exégesis de la epístola de Judas. San Judas. Cuando hablamos de Judas, no estamos hablando de Judas, el que vendió al Señor, sino hablamos de Judas, apóstol, hermano del Señor. Dice su palabra que esta epístola es del Nuevo Testamento y fue escrita entre el 60 y 65 después de Cristo. Esta carta es una carta breve. Realmente, si usted alcanza a ver allá, es una hoja lo que está escrita. Su contenido es muy poco en extensión de letra, pero en contenido espiritual es alto, porque es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esto es una carta breve pero intensa. Es una carta que señala realmente las falsas doctrinas y los falsos maestros. Esta carta, hermano mío y amigo que nos ve en esta mañana, exhorta a contender ardientemente, contundentemente por la fe. Hablamos en contra de aquellos falsos maestros que pervierten la gracia de Dios en libertinaje. Yo tengo aún amigos conocidos que dicen ser pastores, pero que el culto a Dios es un irrespeto. La forma de vestir, la forma de pararse en un altar, la forma de hablar, la forma de festejar ciertas reuniones es un irrespeto. Yo no puedo presentarme al Rey de Reyes y al Señor de Señores de cualquier manera.
Yo no puedo presentarme al Dios del universo de cualquier manera. Cuando el apóstol Pablo escribe que es necesario que seamos santos, es necesario que nuestro modelo sea nuestro Señor Jesucristo. Habla muy claro de los procedimientos, de los comportamientos, de las formas en las que debemos comportarnos, vestirnos, manejarnos. Porque es que todo esto habla, para mí la Biblia siempre ha sido un manual de conducta, con la diferencia de que este manual de conducta no lo expide ningún hombre. No es la urbanidad de Carreño, sino es el mandato divino. Aquellos falsos maestros, por eso el tema es hoy, ay de ellos, porque la ira del Señor está sobre aquellos que han pervertido el mensaje, la palabra del Señor, que la han cambiado, la han trastornado. Esta epístola, escrita por el hermano de Santiago y medio hermano de Jesús, advierte contra la apostasía moral y exalta claramente sobre un juicio divino. Cuando vemos el contexto del autor, vemos que Judas claramente se identifica allí en el verso primero, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vemos claramente que se estaba enfrentando un problema doctrinal, un problema de apostasía, un problema de falsos maestros, un problema de división en la iglesia primitiva. Pero que es necesario traerla hoy, amados hermanos, a contexto, traerla a colación, extraer la parte más motivante de esta carta, que es ir en contra de los falsos maestros. La iglesia enfrentaba este problema. La iglesia estaba siendo infiltrada por individuos que usaban la gracia de Dios como licencia para el pecado. Y es lo que hoy estamos viviendo, amados hermanos. Estamos utilizando la licencia de Dios para decir, yo puedo vestir de cualquier manera, Dios mira el corazón. Pero yo lo explicaba ayer en la iglesia, porque la palabra dice, limpiad también lo de afuera del vaso. La inmoralidad es un tema, amados amigos y hermanos, que estamos viendo en todo lugar. Yo no sé si usted sale a casa o de casa a ciertos lugares, cuando usted frecuenta un centro comercial o cuando usted frecuenta un lugar donde es fácil ver mujeres, hombres que aman ir al gimnasio, aman estar en forma, y qué bueno es estar en forma, qué bueno es tener buena salud. Lo que no es bueno es utilizar esos atuendos que están haciendo que Colombia, que el mundo sea inmoral, pervertido, que sea perverso la manera en la que se visten muchos y que se nos olvida. Pero hay maestros que están predicando esto, hay pastores que están dejando y cediendo al libertinaje
en la iglesia, en la casa. La inmoralidad niega la autoridad de Dios. Una persona inmoral niega la autoridad de Dios. Los ejemplos históricos de juicio, allí en Judas, podemos ver que desde mucho antes viene una tradición judía que se ha convertido en acta o decreto, mandamiento de Dios, porque Dios les dio a ellos la ley y nosotros no vivimos hoy bajo la ley, pero sí vivimos bajo la gracia de Dios, pero no podemos utilizar esa gracia. Recordemos que ellos fueron un pueblo incrédulo en el desierto. Recordemos que hubieron ángeles caídos en Sodoma y Gomorra. Esta carta del apóstol denuncia a los impíos, describe a los herejes como burladores. También podemos ver seguidores de ejemplos negativos, como los que leímos, como Caín, como Balaam, como la rebelión de Coré. Esto es un desafío a la autoridad. Esto es un desafío a lo que Cristo nos dejó. Hay una exhortación a los fieles y llama a los creyentes en esta carta a edificarse en la fe y el orar en el Espíritu Santo, mantenerse en amor y tener misericordia de aquellos que dudan. Por eso no estamos condenando, pero sí hablamos claramente de lo que esta carta trae en su literatura, porque es realmente apasionante y al terminar encontramos una doxología final que es concluyente en las alabanzas más bellas, relacionando a Dios como el único capaz de preservarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Y quiero leerla para usted. Dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Viendo la exégesis y el contexto que rodea esta carta, podemos ahora entrar en lo que hemos preparado hoy para usted. Esta advertencia y este pronunciamiento de juicio hay de ellos contra aquellos líderes, aquellos falsos maestros, aquellos apóstatas que se han infiltrado en la iglesia. Hermano, vemos tres figuras en el Antiguo Testamento de las cuales nos habla el texto que hoy nos ocupa. Y cuando hablamos de el versículo, que es el verso 11, el cual nos ocupa, vemos que este texto desglosa la apostasía en tres partes. Y quiero que las entendamos y las hablemos rápidamente en esta mañana, porque cada una trae un ejemplo. Hablamos del camino de Caín. Han seguido el camino de Caín. Caín, recordemos que fue el primer asesino sobre la tierra, motivado
por la envidia, motivado por el rechazo, motivado por la inconformidad, motivado a adorar a Dios, pero que en ese requerimiento, en esa ordenanza, en ese mandato que había de adoración ordenada por Dios, prefirió hacer justicia por sus propias manos. Prefirió su propia justicia. Prefirió justificar su camino. Así que seguir el camino de Caín significa reemplazar el sacrificio de la sangre de Jesús, reemplazar la fe y poner una forma de salvación basada en obras propias y acompañada de odio y desprecio hacia los verdaderos creyentes. Cuando hablamos de esto, amados amigos, podemos ver que Caín llenó el corazón porque la ofrenda de su hermano fue vista, porque la ofrenda de su hermano era mejor, porque la ofrenda de su hermano era agradable a la vista humana y a la vista de Dios Todopoderoso. Vemos que poner una forma de salvación en nuestras propias obras, esto acompaña odio, esto acompaña desprecio hacia el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque hay personas que hacemos lo que realmente Dios quiere que se haga. Y mire, allí en Primera de Juan, gloria al Señor, Primera de Juan, capítulo 3, gloria al Señor. En el verso 12, mire lo que dice la palabra: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, hay obras que son justas ante los ojos de Dios, ante los ojos de esta humanidad. Y son las obras que nosotros debemos seguir. Hoy día, hermano, se han levantado maestros, se han levantado personas que predican el evangelio del Señor, pero lo hacen para lucrarse, para llenarse. Y es lógico que el que predica el evangelio, pues que viva del evangelio. Pero hoy en día, amado hermano, hay personas que tienen el corazón de Caín, que es continuamente el mal. Y dijo Caín a su hermano en Génesis 4, verso 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuántas personas están muriendo porque queremos hacer nuestra propia justicia, seguir nuestro propio camino? Amados, el error de Balaam fue la codicia, la corrupción por el dinero. Hoy día, amados hermanos, ¿cuántas personas que dicen llamarse pastores, que dicen llamarse guías espirituales, se han pervertido por el dinero, por el lucro, se han pervertido por las ofrendas, se han pervertido por los diezmos, por lo que reciben? Hermano, dando lugar a la codicia de Balaam. Mire, una explicación clara de esto: Balaam fue un profeta que, a pesar de conocer, de haber conocido a Dios,
atentó con maldecir a Israel a cambio de dinero, a cambio de lucro. ¿Y cuántos hoy en día, a cambio del dinero, están haciendo que muchos vayan a caer en el infierno, pierdan su alma? Porque no estamos siendo responsables, porque la codicia ha llenado las vidas, ha llenado los corazones. Y este error grande, aunque no pudo maldecir directamente al pueblo de Israel, él aconsejó para hacer pecar al pueblo. Enseñó a Balac a poner tropiezos, mezclando la adoración verdadera con la inmoralidad por el lucro. Estos maestros engañan por dinero. Amado hermano, para el que quiere agradar a Dios, toma la palabra. Pero el que quiere desagradarle, a cada texto le busca un significado, un contexto, una cultura para poder acomodarlo al capricho, a lo que él quiere hacer. Mire, allí el libro de los Números, gloria al Señor. El libro de los Números en el capítulo 20, gloria al Señor, capítulo 22, quiero que lo leamos juntos. En el verso 24 dice Aarón, gloria al Señor, Números capítulo 22, el verso 24 nos dice de la siguiente manera: pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y dice la palabra aquí en la historia: y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared de pie a Balaán, quien volvió para azotarla. Aquí encontramos la historia: y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso por la angostura donde no había camino para que se apartase ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor siempre tratará de mostrar. El Señor siempre buscará el mecanismo de decirle a la persona: estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo las cosas como no se debe hacer. Mire, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue aprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz al hombre, refiriendo la locura del profeta. Recuerde, aquí está hablando del profeta, está hablando de los pastores, está hablando de aquellos que se han pervertido, que han cambiado la sana doctrina, que han cambiado el mandamiento, que están omnibulados por la codicia, por la corrupción que trae el dinero, por el diezmo, por la ofrenda, que si este pone, que si no pone, que cuántos ingresos hay en las iglesias. Esta palabra, amados hermanos, no gusta mucho, pero esta palabra tenemos que predicarla, porque hay personas que se han corrompido, que la codicia ha llenado sus bolsillos, que la corrupción por el dinero ha traído verdaderamente
una desgracia, porque se está mandando gente al infierno todos los días. Almas están pereciendo por culpa de predicadores, de mercaderes de la palabra del Señor. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 14, nos dice claramente: pero tengo unas cosas que decir contra ti. Y le está hablando el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando hay dinero, se comete una fornicación espiritual, porque el dinero se convierte en idolatría. Hay personas que idolatran el dinero. Hay pastores, miembros, líderes que están idolatrando el dinero. La contradicción o rebelión de Coré. El tercer punto: Coré se rebeló contra el liderazgo establecido por Dios. Pero esta rebelión no fue para bien, porque esta rebelión, al rebelarse por Aarón, contra Aarón y contra Moisés, pero escuche, que esta rebelión no fue porque Moisés haya sido injusto con él. Porque hay veces que usted se separa, mire, hay veces que usted sale de una iglesia y usted le dice que usted es un rebelado, porque no quiso seguir la palabra de ellos. A veces usted deja de asistir a algún lugar y ya le están llamando rebelado. Si un hermano no vuelve a la iglesia, entonces ese hermano es un apartado, es un rebelado, es un indigno. No se junten con él, no hablen con él, porque así se destruye a las personas. Pero esta rebelión, amados hermanos, de Coré no fue porque el hermano determinó salir o irse a otro lugar, sino fue porque nuestro hermano Coré tuvo envidia en su corazón. Quiso buscar autoridad que no le era correspondida, que no le correspondía a él tener ese liderazgo, esa autoridad. Y la rebelión es permanecer en esa contradicción. Mire, Coré significa rechazar la autoridad de Cristo en el orden bíblico de lo que tiene que ver con la iglesia. Amados hermanos, a veces cometemos estos tres pecados sin siquiera darnos cuenta. A veces Dios nos habla por muchos medios, por muchos métodos, de las cosas que debemos manejar, de cómo debemos tratar, de cómo debemos actuar frente a determinados procesos. Y por eso la palabra dice: ay de ellos, porque han seguido el camino. Ay de aquellos maestros. Mire, volvemos al libro de los Números. Del 1, allí encontramos, no lo vamos a ver porque es extenso, Números 1:35, vemos la rebelión y vemos el castigo que recibió. Cuando hablamos de esta expresión, amados hermanos, hay de ellos, que esto viene del griego alimón, no es solo una queja, sino una declaración profética de aflicción, calamidad y juicio inminente por parte de Dios. Así que esta exclamación, esta frase, ay de ellos, encerrada en símbolo o signo de admiración, recuerde que viene del griego alimón,
Y no es solo una queja, sino es una declaración profética de aflicción, de calamidad, de juicio inminente por parte de Dios. Árboles. Vemos en Judas 2 veces. Allí, en Judas 1:12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacentarán a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Escuche, hermano, es una palabra fuerte. Judas los describe como maestros que perecen. Parece que tuvieran vida, pero perecen. Están dentro de aquellas iglesias, pero están muertos espiritualmente y destinados a la ruina. Están destinados a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, porque su obra será probada. La oscuridad, hermano, de tinieblas, es el castigo final reservado para ellos, haciendo referencia claramente al infierno, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí nos referencia claramente la Escritura que han de ir al infierno. La apostasía, hermano, y los falsos maestros está llenando todos los lugares, todas las iglesias. Mire, 2 de Pedro 2, 1 al 3. Yo no sé si podemos buscarlo allí. Ya estoy terminando con esto. 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Mire lo que nos dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Escuche, es que esto de la apostasía no es para el inconverso, no es para el mundano. Esto de la apostasía es para el creyente, para el que lleva años, para usted, maestro, que lleva tantos años predicando la palabra del Señor. La palabra de Dios es clara aquí. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando hablamos de disolver, hablamos de coger algo y revolverlo. Disolver un polvo, algo en esta agua. Era algo que estaba sólido, pero que al disolverlo se desapareció. Algo que es sólido, pero que al disolverlo, al revolverlo, al decirle a la persona, tranquilo que usted como está, así está bien, al no hablar del pecado y de las consecuencias del pecado, a no hablar de lo que conlleva vivir una vida que deshonra a Dios. Por eso dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Así que ay de ellos, dice el tema en esta mañana. Y su
perdición no se duerme. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice, porque la raíz a todos los males es el amor del dinero. Y esto va relacionado claramente con lo que hablamos del profeta Balaam. Raíz a todos los males, hermanos, es perseguir. Es que hoy en día no se quiere hacer la obra. Hoy en día preguntamos, ¿y cuánto pagan? ¿Y cuántos ingresos tiene esa iglesia? ¿Y cuánto está entrando? Pero a los pastores nos está dando pena. Nos da vergüenza que nos hablen de esta manera. Nos da vergüenza hablar de estas palabras. Nos da vergüenza, a nuestros líderes les da vergüenza hablar de esta palabra que es la palabra de Jehová. Una palabra que cambia, que transforma y que regenera. Una palabra que hace personas nuevas. Una palabra que hace siervos. Una palabra que hace pastores, maestros, evangelistas, acordes a Cristo, acordes al pastor de los pastores. Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria al Señor. Este texto es muy conocido. Gloria a Dios. Y usted lo puede ver allí, es un texto demasiado conocido. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Mire, leámoslo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites antes que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sobre la rebelión, allí en los Hebreos, capítulo 26. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Gloria al Señor. En el capítulo 10, verso 26 al 31, si usted quiere leerlo, mire qué bonito la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que hay unos que pecan, dice, voluntariamente. Esto no es porque a usted le están obligando. Esto no es porque a usted le están diciendo. Esto no es porque usted hoy se sintió motivado a predicar diferente. Esto no es porque el tiempo ya se va a acabar. Esto no es porque usted tenga muchos años y ya no pueda predicar la verdad, ya no pueda predicar la palabra con coherencia, con exhortación, que ya no pueda predicar una palabra como está escrita aquí en la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Qué castigo pensáis que vas a tener predicando de la manera que estás predicando? Porque hay mucho predicador hoy en día que está hablando mentiras, está mandando el pueblo a la condenación eterna. El llamado hoy es: ay de ellos que predican una palabra vacía, una palabra carente del Espíritu Santo, que se olvidó el evangelio de la cruz.
que se olvidó el evangelio de la regeneración, de la justificación, el evangelio de la santificación, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Dios les bendiga en esta mañana y esperamos que usted comparta este mensaje, deje su like, mire, haga que la obra, al menos si usted no sale a las calles a predicar, haga que la obra de Dios avance. No tenga envidia, no tenga rabia para conmigo, no tiene por qué tenerla. Haga que el evangelio sea predicado, que la palabra de Dios sea expandido. A usted le gusta este mensaje. Tengo muchos amigos de varias iglesias que dudan en dar el me gusta, en compartir el mensaje, porque son palabras que no gustan a muchos. Yo no vengo a hablarle del evangelio de la prosperidad. Dios no me ha levantado para hablar del evangelio de la bendición y bendición y bendición. No, hay que hablar de lo que Dios quiere que se hable. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene pronto por un remanente santo, íntegro, con un remanente que tenga corazón de siervo. Dios le bendiga en esta mañana y hasta una próxima oportunidad.